Hola amigos, amigas, todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo lo están pasando? Como las pelotas, me van a decir algunos. Bueno, vamos a partir el programa examinando algo que dijo Evelyn Matei, en el sentido que esperaba que el Consejo de la UDI no deje fuera a la única mujer que va por Chile Vamos. Nos referimos, por supuesto, al hecho que Evelyn Matei ya de frentón va por la presidencial, y esto significa pasar por instancias previas, tiene que ser ungida por su partido, eventualmente después si es ungida por su partido o si no por su partido, por la gente que vote por ella en alguna primaria, tiene que competir con otras personas que vienen de Renovación Nacional o de Bópoli, así que, claro, pero está en la carrera. Y dijo esto de que espero que el Consejo no deje fuera a la única mujer que va por Chile Vamos. Me van a perdonar, yo sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, como casi todo lo que digo por lo demás, pero ¿qué tiene que ver la condición femenina con la agenda, las ideas que un candidato a la presidencia de la República tiene o va a tener eventualmente? No viene a cuento. A mí me gusta, o me va a gustar, o podría gustarme el programa de Evelyn Matei, así Evelyn Matei fuera Mario Matei, Pedro Matei, Josefina Matei, me da lo mismo el sexo. En la cuestión de los sexos no tiene nada que ver con esto. La cuestión de ser o no ser mujer no tendría por qué ser importante. Yo entiendo que Evelyn Matei está usando aquí un recurso derivado de un hecho, de que para mucha gente en nuestro país y en el mundo, el tema de lo femenino, de la mujer, ha adquirido un peso especial. Y naturalmente se quiere sumar votos y piensa que una candidata sería más atractivo, o por lo menos neutralizaría los puntos a favor que tuviera una mujer en el otro sector, donde hay varias que pretenden ser candidatas, que pretenden ser presidenta. Pero no es, por lo tanto, esto un pecado de Evelyn Matei. Ella está haciendo uso de la situación tal como es, y como política que es, tiene que hacer uso para conseguir votos, para ganar elecciones. Pero yo me voy a permitir reflexionar sobre esto, porque una cosa son las luchas feministas que partieron hace mucho tiempo, por lo demás, siglo XVIII más o menos, y que tienen como objeto eliminar desigualdades legales o crear situaciones más equitativas. Eso es una cosa razonable. Otra cosa es empezar a convertir tal o cual particularidad sexual, o sea, el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre, en algo que debe ser tomado en cuenta para todo. La competencia de las personas, la calidad de las ideas que tengan, la energía de que dispongan para hacer las cosas que se requieren, todo eso no pasa por el sexo. Yo no se me ocurriría votar por alguien simplemente porque es hombre o porque es mujer, o alguna otra de las cosas intermedias que se han inventado ahora, o que existen. No sé, pues ya uno no sabe cómo tratar estos temas, porque cada día se encuentra uno con una nueva derivada en virtud de la cual lo que uno dijo, pensó el día anterior ya es un pecado mortal, es una muestra de, no sé, puede ser homofóbico o misógino o alguna cosa así, porque además inventan términos para ir calificando a las personas. Pero fíjense ustedes que en un mundo donde efectivamente el tema de la desigualdad entre los sexos esté superado, no se va a hablar de eso, no se debiera hablar. En mi formación particular y en la de mi familia, nosotros fuimos básicamente criados por una mujer, por mi madre. El tema no corría porque se daba por supuesto. Teníamos a una madre que trabajaba, que mantenía un hogar, estaban separados con mi padre. Entonces, para nosotros era natural
esto de que la cuestión de la competencia, de la habilidad, de la inteligencia, de las capacidades no pasan por el sexo, porque teníamos el ejemplo materno ahí encima, así que nunca fue tema para nosotros. Ahora yo entiendo que para muchas personas esto puede ser un tema, pero a esta altura, incluso para quienes fue tema por la época en que se educaron, ya debiera estar superado después de todo lo que se ha dicho, después de todo lo que se ha hecho, después de todo lo que se ha gritado, después de todo lo que se ha cacareado. Entonces, el hecho que el día de mañana las elecciones presidenciales van a depender en algún grado que no conozco de la calidad sexual de la persona que está de candidata me parece terrible. Me parece otra muestra de lo que he dicho otras en oportunidades, cómo ideas o principios que tienen que son razonables, que son justificados y que incluso son necesarios, una vez que se convierten en movimientos, empiezan a degradar y terminan en el delirio. Yo creo que se ha terminado en esto en el delirio. Y lo vemos todos los días, en la forma de denuncias, de acusaciones, de interpelaciones, de juicios así en los medios de comunicación. Entonces, yo lamento que estemos llegando al hecho de hacer una distinción sexual acerca de los candidatos. Las ideas no tienen distinción sexual. Si Evelyn Matei tiene buenas ideas o malas, es eso lo que me interesa, no su sexo. Y lo mismo pasa con las demás candidatas. Si yo no votaría jamás por doña Paula Narváez o por doña Jimena Rincón o Mónica, ¿cuál de las dos es? Bueno, no es porque sean mujeres, es porque no me interesan las ideas que sostienen. Así de simple. Pero así es la cuestión. Y claro, como de todas formas hay mucha gente que parece que le parece más atractivo votar por una mujer, o en otros casos al revés. Si es una mujer no votan por ella porque es mujer. Es la misma tontería, pero al revés. Entonces Evelyn Matei saca este argumento que políticamente, electoralmente puede tener valor, pero que filosóficamente no tiene ninguno, digamos. Me parece una lesera que espero que se supere el día de mañana, como se suelen superar las ideas como esta, con el tiempo y con el olvido. No porque sean refutadas en un pizarrón, porque nadie entiende los argumentos de pizarrón, sino simplemente se acaba la fiebre, bajan los delirios, bajan las alucinaciones y el tema se olvida. Espero que eso ocurra. Yo quiero un presidente de la República que tenga ideas razonables, sensatas, operativas, y me importa un huevo qué sexo tenga. Si es mujer, hombre, homosexual, travesti, transexual, me da lo mismo. Debiera darnos a todos lo mismo. Y paso ahora, estimados, a mi primer bloque publicitario, que lo inicio con inviertanusa.cl, esta empresa chileno-norteamericana que le facilita el hacer inversiones en Estados Unidos, que es una muy buena plaza para hacer inversiones. Se las facilita en todos los sentidos. Inviertanusa tiene de por sí en su propio portafolio 3.500 franquicias para que usted estudie y vea, fuera las que usted pueda tener o ver por su cuenta, 3.500 franquicias. Tiene cientos de ofertas inmobiliarias en Estados Unidos. Lo ayuda a obtener, y lo obtiene, una cuenta corriente en banco norteamericano. Le ayuda a obtener financiamiento hipotecario. Lo ayuda a formar empresas comerciales en Estados Unidos, constituirlas como sociedades. Lo asesora en sus inversiones, personalizadamente, como se dice ahora, lo asesoran. Y incluso, llegado el caso, le ayudan a obtener una visa como residente por ser inversionista. Así es que todo en inviertanusa.cl. Y otra opción que no se excluye con la anterior, todas se complementa, todas las opciones financieras ocupan distintos nichos. Es una parte de sus recursos transformarlos en objetos físicos que usted controla, que usted tiene en sus manos y que tienen un valor que se aprecia en todas partes del mundo y que no hace sino subir. La plata y el oro. En mi mano derecha, izquierda en su pantalla, señora, señor, aquí tengo un lingote de oro de 24 quilates que vale como $1.000.000. Y aquí en mi mano izquierda, a la derecha de su pantalla, señora, señor, tengo un lingote de plata de 1 kilo que también es prácticamente 100% puro y también vale mucha plata. Tener
una parte de su fondo en metales preciosos es una reserva. Es una reserva que además tiene la gracia que usted la lleva físicamente consigo a donde quiere, y a donde sea que vaya se la van a recibir con mucho agrado el oro y la plata como metales preciosos que han sido valorados en todos los tiempos y en todos los lugares. Compreoro.cl. Y permitidme, hermanos en Cristo, o en lo que sea, recordarles que si usted quiere aprender inglés de una buena vez y aprender de verdad, no a decir 4 frases y no entender nada. Aprender de verdad significa que usted puede hablar, que usted entiende lo que habla, que usted puede ver una película sin estar leyendo los subtítulos. Eso es aprender a hablar inglés. Y usted lo va a aprender en entrenainglés.cl, que es una academia con profesores de inglés que saben enseñar inglés. Y hacen este curso online que lo hace aún más potente, porque la concentración que tiene uno cuando está siguiendo un curso en internet es mucho mayor que cuando está en una sala con otras personas. Entrenainglés.cl, amigos, aprendan de una vez por todas. Las municipalidades o distintas asociaciones, hay varias, como 2 o 3, de las municipalidades le han pedido, le solicitan, yo casi le ruegan, al gobierno, al Congreso, a los políticos que de una vez por todas se dejen del hueveo, se dejen de sus luchas políticas y lleguen a acuerdos o mínimos comunes, como está de moda decirlo ahora, para que finalmente se destraben las ayudas que se discuten y se siguen discutiendo, y por lo tanto nadie las recibe todavía. Así es que, estimados amigos, las municipalidades están pidiendo eso. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que se van a echar la culpa unos a otros. El gobierno va a decir que es culpa del Congreso, el Congreso va a decir que es culpa del gobierno. Eso es lo típico que pasa en estas situaciones y las cosas se siguen demorando. Ninguno de las partes, incluso suponiendo que ambas tienen buena voluntad y que quieren ayudar a la gente, pero las quieren ayudar en sus propios términos y a la pasada obteniendo una victoria política contra el adversario. Entonces, están por ayudar, pero si eso significa rendirse al otro, no, pues. Esperemos un poco más para que sea el otro el que se rinda. Y entonces continúa la discusión, continúa el conflicto y continúan las trabas. Eso uno lo ve en todo orden de cosas. ¿Quién es el que tiene... ¿Quién es el que primero que pestañea? Cuando además las partes están convencidas de que sus posturas son las correctas y las del otro lado no. Entonces, auténticamente muchos de ellos pensarán, no podemos simplemente dejar de apurar las cosas, digamos, dándole el sí a las niñas al otro lado, porque es mala la idea al otro lado. No podemos. Vamos a dennos un poco más de tiempo para convencerlo o para vencerlo en alguna votación. Y eso es lo que ocurre y se siguen trabando las ayudas. Ahora se está discutiendo lo de los 200.000, que era parte de la gracia que traía el proyecto del retiro del gobierno, que eso fracasó, se retiró ese proyecto, pero quedó la idea de los 200.000. Van a discutir hasta el final de los tiempos. Van a estar sonando las trompetas para que vayamos todos al Valle Josafat, al juicio final, y van a seguir discutiendo. Vamos a ver si se destraba de algún modo. Pero aquí hay una porfía derivada de que las partes primero quieren ganar políticamente y segundo están convencidos que su idea es la buena y la otra es mala. Eso es. Siguiendo en el ámbito del Congreso, el viceministro de Minería y Energía, don Juan Carlos Llobet, hizo una exposición en la Comisión de Minería del Congreso, donde se está viendo el tema del royalty, del cual yo les hablé hace unos programas atrás. Un royalty muy pesado que en algunos casos llega al 75% de la ganancia, de la utilidad. Lo que les dijo el ministro, con cifras, ahora hoy en día las cifras, claro, importan un huevo, como ya vamos a ver, les dijo, el proyecto, tal como está ahora, discutiéndose en esa comisión, duplicaría los impuestos que se cargan en países competitivos nuestros, o sea, países que producen cobre también en cantidades. Y dio ejemplo. Si se aprobara el proyecto que ya ahora, que se está viendo en la comisión,
El impuesto sería, para las empresas del cobre en Chile, del 82% de las utilidades. Compárese eso con Perú, otro gran productor, que es del 44,7%, Australia 44,6%, Canadá 40,1%, México 41,6%, Chile está más o menos también en el 40 y tantos por ciento, está dentro del territorio de lo que todos estos países productores de cobre le aplican como impuesto a las empresas mineras. Nosotros, con esa gran inteligencia de los que proponen estas cosas, creemos que no pasaría nada, no va a pasar nada, si aplicamos un impuesto que significa el 82% de las utilidades se van al bolsillo fiscal, para que ahí se malgaste, como ocurre con gran parte de los presupuestos fiscales. Ahora, el señor comunista Daniel Núñez, que forma parte de la comisión y creo que fue el que presentó el proyecto, después de escuchar todos estos argumentos que están avalados por cifras, no sé si el señor Núñez sabe lo que es una cifra, dijo que, sí, es harto, pero también serían altas las ganancias. Fíjense la rigurosidad de la argumento. Serían altas las ganancias y además el gobierno podría quitarle el impuesto específico que tiene en este momento el cobre y con eso la cosa se bajaría, digamos, el peso del impuesto. Pero miren ustedes, por favor, examinen conmigo, les ruego que examinen conmigo lo inteligente que es este señor Núñez para decir esto. Primero, no dio ninguna cifra en absoluto, porque seguramente no maneja las matemáticas, señor Núñez. El pobre señor Núñez no debe saber calcular una regla de 3. Estoy seguro de eso. Totalmente seguro que si le hacen una prueba, digamos, de segundo año humanidades de mi época, con regla de 3 simple no la puede resolver. No dio cifras en cuánto bajaría de realmente ese 82%, cuánto bajaría el impuesto si el gobierno eliminara ese impuesto específico. Pero además de no dar ninguna precisión para una cuestión que todo enteramente está basada en cifras más o de menos. El señor Núñez no sabe nada de lógica, porque, por favor, si al eliminar ese impuesto específico, que él vagamente dijo bajaría el impuesto, bajaría así, una cosa así vaga, si bajaría para quedar como está ahora, entonces, ¿para qué molestarse con este royalty? Y hacer más toda esta trifulca y generar incertidumbre en el mercado si bajaría al nivel como están ahora los impuestos. Y si no baja al nivel como están ahora, porque entonces, ¿para qué hacen? Están tratando de legislar para aumentar los impuestos. Entonces, la situación sigue siendo la misma, pues. Se va a estar aplicando más impuestos en Chile que en esos otros países competitivos. Quizás no el 82, a lo mejor el 80, a lo mejor el 75. En cualquier caso, una cifra más alta, porque si no, no se justificaría todo este ejercicio, ¿no es así? O ese ejercicio es para subir el ingreso en el cobre, o es para dejarlo igual. Si es para dejarlo igual, es un ejercicio irrelevante. Si es para dejarlo más alto, cualquiera que sea la cifra más alta, y sería bastante más alta, incluso sacando el impuesto específico, entonces vuelve a ser válido el argumento de Llobet, que nos saca, como dijo él, completamente del marco, del territorio, del tipo de impuestos que países competitivos nuestros aplican a las empresas mineras. ¿Y qué significa esto? No significa que las empresas mineras ya establecidas con las inversiones ya hechas se van a ir. Significa que no van a haber nuevas inversiones. Nuevas inversiones, ¿para qué las van a hacer aquí en Chile si las pueden hacer en Perú, en Canadá, en Australia, donde los impuestos son menores? Y son altos, el 40% de impuestos, 40 y tanto por ciento de impuestos. Yo le di la cifra, 44, 40, 41, no me parece tan cerca de la mitad. Se lleva la mitad el Estado, es bastante alto. Pero esto no se le ocurrió al señor Núñez. No se le ocurrió decir, o quedan igual que antes, por lo tanto, ¿para qué estamos en esto? O van a quedar más altos igual y por lo tanto el argumento de Llobet es válido y esto es un suicidio para las inversiones en minería. Esta es la irresponsabilidad de esta gente, especialmente de los comunistas que desde que yo tengo uso de razón, respetaban siempre la misma frase que los imperialistas, los yanquis,
porque antes eran puras empresas Yankee, Braden Copper, etcétera, están saqueando las riquezas naturales. Esa era la frase. No había ninguna cifra. No había ninguna explicación de si Chile podía, por su cuenta, explotar esas riquezas naturales, que si siguen siendo naturales, bajo el suelo no sirven de nada, y por lo tanto no son riquezas. Riquezas aquello que puede entrar a un mercado, aquello que se puede usar, no aquello que está en el suelo. Nunca explicaron si lo podía hacer Chile. Nunca explicaron cuál sería el diferencial de ganancias si lo podía hacer Chile, comparado con los impuestos que se le cobraban a las empresas. Todos esos ejercicios matemáticos nunca se hicieron. Simplemente la frase era, están los imperialistas explotando las riquezas naturales, saqueando. Había un saqueo. La cuestión es usar palabras contundentes que suenen a que se está llevando a cabo un crimen, un saqueo. Y Núñez debe pensar eso, que esto era un saqueo. Entonces metámosle mano al bolsillo a las mineras, cosa que las mineras no inviertan más, que las platas se vayan a Perú, a Canadá, a México, a Australia, donde les cobran 43, 44, 41, y no en Chile, donde quieren cobrarle hasta el 82%. O pongamos que le quiten el impuesto específico, que no es muy grande, quedaría como en un 70 y tantos por ciento. Igual, muy por encima de lo que es la norma a nivel mundial. El señor Núñez no entiende nada de economía, el señor Núñez es un ignorante, el señor Núñez pero el señor Núñez está en una comisión de minería nada menos que tiene que ver con la industria más importante de Chile. Esa es la política de hoy en Chile. Ignorantes puestos como poner un niño manejando una locomotora, como se decía antes. La misma cosa. Vamos a ver qué pasa con el resto de los miembros, si hay alguien ahí que sepa sumar 2 más 2. Pero yo creo que no hay ninguno. Porque si lo hay, tienen miedo de los Núñez y compañía limitada. No vaya a ser de que los funen, no vaya a ser de que los persigan por las redes, no vaya a ser que los amenacen, de que le están regalando las riquezas naturales a los saqueadores imperialistas. Permítanme pasar a otro bloque, si no os importa. ¿Y cómo les va a importar para mal si yo todas las cosas que les cuento de mis publicidades son buenas para usted? Por ejemplo, Notario Express. Todos los chilenos tenemos que sacar un papel, aunque sea una vez al año, en una notaría. ¿No es así? Por lo tanto, si yo les digo que hay un producto que les facilita eso, les estoy dando una buena noticia. Y ese producto se llama notarioexpress.cl. Usted entra al computador, notarioexpress.cl, prácticamente hace todo el trámite ahí y luego lo llaman para ir a la notaría a firmar. 5 o 10 minutos y está listo. Eso es notarioexpress.cl, amigos. Entre y vea cómo funciona. Y luego le tenemos KM Millas, que le permite a usted, estimados, convertir las millas acumuladas en las empresas aéreas con las cuales usted ha volado en plata. Se las van a comprar, así de simple. Entre a kmmillas.cl y vea cómo esa cifra teórica de no sé cuántos miles de millas se convierte en no sé cuántos miles de pesos. Y para convertir su propiedad que usted quiere vender quizás desde cuándo y no la ha podido vender en dinero, póngase en contacto con Ángel Hey. ¿Qué está esperando? ¿Cuánto tiempo más le tengo que decir, hombre? Hey es el corredor más rápido de Chile. Es el corredor que vende, es el corredor que incluso de vez en cuando tiene que rechazar potenciales clientes porque ya está con su cartapacio repleto. Así que yo no sé, pero llámelo, en una de esas hay un hueco para usted y le va a vender su propiedad. Fuera de eso, él administra propiedades. Si usted es rentista, él le puede administrar las propiedades y usted se va a evitar todos los problemas que significa estar recorriendo las propiedades todos los meses, 10 propiedades, 15 propiedades, escuchar 15 discursos, bájeme el arriendo, mister, porque no sé, deshágase de ese problema con G. Hay un tema que se ha puesto de moda, una frase que no existía hace unos meses atrás, que es esto de la renta universal. Algunos genios deslumbrantes, de estos que tanto abundan ahora en la política chilena, se les ocurrió que como la economía es un asunto que resulta de la buena voluntad y no de leyes económicas basadas en todo lo que estudia la economía, entonces se le ocurrió que el Estado podía crear una renta universal, igual para todo el mundo recibiendo esta renta, y la está proponiendo y la está reforzando un demócrata cristiano que yo alguna vez creí, debo haberlo confundido con otro Walker, que era una persona inteligente. Pero voy a tener que hacer
unas reevaluaciones. Don el señor Matías Walker, junto con otros brillantes intelectos de la política nacional, como la señora Proboste, como la señora Vallejo, como el señor Boric y tantos genios, quieren que haya una renta universal. ¿Cómo se financia esa renta universal? ¿De dónde viene esa renta universal? ¿Será Jehová que va, una vez más, va a salvar al pueblo elegido con maná? ¿Somos nosotros el pueblo elegido? ¿Va a empezar a llover? ¿Van a empezar a llover billetes uno de estos días? ¿Cómo se financiaría esa renta universal? Un poco como pasó con los exiliados, creo que hay como 100.000 supuestos exiliados que recibieron falsamente ingresos en complicidades con políticos y se armó ahí un escándalo fenomenal al cual se le ha echado tierra todo el tiempo. Cada vez que emerge le vuelven a tirar una paletada de tierra. ¿Cómo se financiaría esta renta universal? ¿Cómo operaría esta renta universal? ¿Cómo se lograría que esta renta universal solo funcionara cuando se necesita y no se convirtiera en una... Porque hablan siempre de emergencia, pero sabemos que las emergencias duran aquí siglos, como las contribuciones. ¿Cómo impediríamos que los frescos, los parásitos que sobreabundan en Chile, no siguieran haciendo ningún intento por encontrar pega, porque están recibiendo una renta universal? ¿Cómo hacemos que la gente trabaje si están recibiendo una renta universal? ¿Cómo financiamos la renta universal? A mí me gustaría que los señores Walker, Proboste, Vallejo, Boric y todos estos genios deslumbrantes nos explicaran cómo, con papel y lápiz, aunque dudo, vuelvo a repetir, que esta gente sepa nada de matemáticas, que nos expliquen, que nos den los números. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo harían? Porque por planes, usando simplemente palabras suculentas, sabrosas, renta universal, fondo solidario, justicia, cancha pareja y todas esas frases de moda. Entonces quizás puede ser una carrera política porque nunca faltan los hueones que creen que esas frases tienen un significado en la vida real. Pero ¿qué pasa cuando usted finalmente tiene que legislar o gobernar? ¿Cómo se traducen operacionalmente? O sea, ¿qué conjunto de operaciones concretas, administrativas y financieras hay que llevar a cabo para que al final de este proceso emerja el producto? Nunca nos explican. Así que la renta universal, estimados amigos. ¡Viva la renta universal! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cancha pareja! ¡Viva! ¡Viva el fondo solidario! Porque no tengo un puto peso, porque jamás coticé, así que otros me paguen mi ponte. ¡Viva! Renta sí, otros no. Ya. Estuve echando una mirada a otra encuesta, amigos. Hay no solamente la CEP, hace noticia con encuestas. Las encuestas que hace Plaza Pública, más o menos siempre los mismos ítems. Yo miré los que me parecieron más interesantes, los que son una especie de repetición de las anteriores, porque las cifras se han mantenido, ¿para qué los voy a comentar? Pero fíjense ustedes, a propósito de la AFP, porque esa es otra frase que también se repetía hasta el cansancio: ¡no más AFP! Apareció un señor de bigote, otro genio deslumbrante, con el no más AFP, y armó su carrerita política y más o menos con eso. Bien, atento amigos. Permanentemente en esta encuesta y en varias anteriores que están ahí ilustradas en los histogramas, como se llaman a estos bloques así, alrededor del 76, 77, 75, por ahí fluctúan los números de las personas, quieren tener la libertad de elegir si sus fondos van a ser manejados por una entidad estatal, que tampoco se está diciendo si esa entidad estatal sería para manejar un fondo solidario o algo parecido a lo que hacen ahora en la AFP, entre un fondo estatal o las AFP como ahora son. Y yo me imagino que si la pregunta fuera hecha de otra forma, estas personas dirían en su gran mayoría que prefieren una AFP, porque fíjense que se han dado la molestia de mirar las cartolas y ver que ellos depositaron a lo largo de su vida 100 y resulta que tienen 200, 300 de fondo. Así que como para eso no se requiere ser, digamos, un genio en las matemáticas, para darse cuenta que la cosa se duplicó, se triplicó, les parece bien, y el Estado les da cierta sospecha, porque ya sabemos que el Estado no es una empresa manejada con criterios como corresponde a una empresa, sino que es un botín donde llega una cáfila
a veces de aprovechadora, de meter mano donde haya. El 77% de la gente no quiere oír hablar, así como así, de que se les meta a la fuerza alguna organización pública a robarles la plata. Eso sí que son ladrones. Y el otro dato interesante que demuestra la profunda ignorancia que existe sobre un sistema que ya lleva tantos años funcionando. Fíjense que el 21% de la gente, un poquito más de la quinta parte de la población que le hicieron la pregunta, cree que los fondos de las AFP, que son sus fondos, porque de ahí han salido, son de las AFP, que es lo mismo que decir, me robaron, porque estas personas al menos sabrán que ellos han estado cotizando por algún tiempo. Entonces, si los fondos son de la AFP, significa que se los robaron. Estas personas están convencidas. 1 de cada 5 personas en Chile cree que los miles de millones de dólares que salieron de sus cotizaciones, sus propias cotizaciones, se las robaron y son de las AFP. El robo más grande de la historia en todos los tiempos. 21%. Estas son las personas que no saben nada de un sistema que ha estado funcionando décadas, que les compete a ellos porque forman parte del sistema, no saben nada y están dispuestos, sin embargo, a salir a marchar con alguna postura, como por ejemplo, no más AFP, porque claro, les están robando. La sabiduría popular, pues, estimados amigos, que siempre se saca a relucir, ¿no es cierto? Bueno, el 20%, el otro 80% supongo que sabe que es plata de ellos. Desde luego, como vuelvo a repetir, el 77% no tiene ningún interés en que los fuercen a que les manejen sus fondos, organismos estatales, que son bastante sospechosos. Todo lo estatal, todo lo público ahora es sospechoso por lo mal que han funcionado y están funcionando, especialmente el Congreso, donde es que el corralito donde se juntan todos estos genios deslumbrantes a ver cada semana con qué nuevo proyecto seguimos echando abajo a este país. Ahora es esto de los royalties mineros. ¿Usted cree que le van a dar bola a Jovet con estas cifras que dio, que usted las puede verificar entrando a Google, molestándose, examinando un poco en la internet los datos, cuáles son los impuestos al cobre en Australia, en Canadá, después entra las informaciones de Codelco y vea, en fin, vea, si es cuestión de mirar, entra la dirección de presupuesto. No. Los imperialistas están saqueando nuestras riquezas naturales, así que hay que meterles la mano al bolsillo y sacarles ojalá prácticamente todas las utilidades, cosa que además se vayan y así no van a seguir saqueando las riquezas naturales. Estupendo, no, sigo ahora con estas cifras de encuesta. Ahora de frente en esta encuesta que estuve viendo, se le pregunta a la gente por quién votarían si fuera ahora la elección. Y aquí aparece otra vez doña Pamela Giles con un 18% de gente que dice que votaría por Pamelita al tiro. Después el 11% votaría por Daniel Jadue. O sea que tenemos aquí un 29%, casi la tercera, un poco menos de la tercera parte del país, que estaría dispuesto a seguir a la construcción del comunismo o algo muy parecido. No sé si Pamela Giles es comunista, se supone que es del Partido Humanista, no sé qué relación en cuanto a sus programas, sus ideas hay entre los humanistas y los comunistas, pero yo creo que no están tan lejanos. Deben tener muchas cosas en común. Son como mínimo eso que los comunistas antes llamaban compañeros de ruta. A veces también los llamaban los tontos útiles, a propósito. Bien, la tercera parte del país, por esto la sabiduría popular, estarían dispuestos a votar por el señor Jadue o por la señora Pamela Giles. Después, ya bajando, tenemos a Lavín, que se ha ido diluyendo, se ha ido disolviendo. Nos ha ido aburriendo, diría yo, a mucha gente. Nada personal, no tengo nada personal contra Lavín, estoy viéndolo aquí como entidad política nada más. Como entidad política no es lo que solía ser. Ahora, tanto ha insistido en esto de convertirse un día socialdemócrata, al otro día quiere entrar a un monasterio y descubre que la pobreza es lo que trae felicidad, que ya empezó a convertirse poco a poco menos en una figura política plausible que en una figura cómica plausible.
o aplaudible, si ustedes lo encuentran divertido. Después más abajo viene Evelyn Matei con 7%, y en el fondo de la tabla se encuentra doña Paula Narváez, que yo creí en un momento que iba a ser grito y plata en la izquierda, por razones que di en mi momento, pero parece, salvo que haya alguna situación nueva que me dé la razón al final, pero por el momento parece que estoy total y completamente equivocado, y simplemente doña Paula Narváez fue lo que llamaban antiguamente un volantín de plomo. ¿Ha tratado usted de leer un volantín de plomo? No pasa nada con Paula Narváez. Parece que lo que dice Jared Diamond en el libro que le mostré ayer, todo depende de los momentos en que uno llega a las cosas o uno inicia las cosas. Es como tratar de inventar una bebida como la Coca-Cola después que ya se inventó y fue hace años en el mercado la Coca-Cola. Es muy difícil que logre usted. Entonces, hace tiempo que están instaladas otras personas, otros nombres en Chile. De repente llega esta señora, que tiene un montón de atributos que yo mismo enumeré. Es buena, tiene buena presencia, viene del bacheletismo, es como un ectoplasma de Madame Bachelet. Quizás Bachelet también además se ha desinflado y con ella se desinfla el ectoplasma. El hecho es que, por el momento, Paula Narváez está en el fondo de la tabla, a punto de caer a segunda división, digámoslo así. Y ¿qué más tengo acá? Bueno, un físico, me refiero a no a una persona que hace educación física como la señora Proboste, sino que un físico, un hombre que estudia la ciencia físico-matemática, un físico. Son profesionales del más alto nivel. Créanme, amigos míos, que el nivel de matemáticas que usan los físicos es tan elevado que no se lo pueden imaginar. Bueno, son personas realmente de peso intelectual, ¿no? Uno de ellos me mandó una investigación acerca de la letalidad, acerca de todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, que hizo una institución vinculada a una de las más importantes universidades más prestigiosas de Estados Unidos, que es Stanford. Ahí el alumno más rasca tiene un coeficiente intelectual de 140 más o menos. Sí, vean ustedes lo que significa 140, IQ 140, buscan en Google. Bien, dicen en esta investigación que las personas menores de 65 años, el riesgo que tienen de fallecer si contraen la enfermedad es igual o menor a la probabilidad de morir si están manejando cerca de 1000 kilómetros. Que no es muy alta, porque mucha gente maneja todo el tiempo. Voy a ser más preciso, entre 225 y 1000 kilómetros. Y ponía más detalle. El vehículo pasando por un montón de estados, o sea, haciendo la cosa más complicada, no solamente una línea recta. Entonces dicen en este estudio que todo indica lo que ocurrió al principio, después la cosa se empezó a contaminar con la política, con los medios de comunicación y con la histeria, que hay que concentrarse en los mayores de 65 años, que son los que tienen un poquito más de riesgo. No tampoco tan masivo, más riesgo, sí. Los menores de 65 años, bueno, no sé cuántos kilómetros al mes anda en auto, pero la probabilidad de morir en un choque es bastante baja. Haga usted el cálculo cuántos viajes se hacen diariamente en Chile, todos los vehículos motorizados, cuántas salidas y llegadas a un punto, no importa cuál es la distancia, pero salidas y llegadas, y vea cuántos accidentes mortales hay, va a darse cuenta que es bajísimo. Hay muchos choquecitos, muchos abollones, pero letalidades comparadas con la cantidad de viajes, con la cantidad de viajeros, como quiera que usted quiera hacer la estadística, son bajas. El número de absolutos pueden ser altas, por las razones que les dije ayer. Los números absolutos es una cosa muy distinta a los números relativos. En números relativos, entonces, los menores de 65 años tienen la misma o menor probabilidad de morir de COVID que manejando entre 225 y 1000 kilómetros, que es muy baja. Porque si fuera alta ya nos habríamos enterado ya, ¿no es cierto? Que si usted maneja más de 225 kilómetros va a terminar en el Campo Santo. No. Entonces aquí una vez más llegamos al punto que
todo el mundo o mucha gente tiene claro en el sentido de que esto se ha convertido en un fenómeno que va mucho más allá de los temas de salud, de los temas de salubridad, de biología, medicina, ciencias de ese tipo, y se ha convertido en un fenómeno político, mediático, histérico, delirante, que va contra todos los principios de razonable. Otra estadística que ponían aquí era comparar cuántas muertes ha habido o hay con el COVID comparados con la influenza. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si la influenza, si se hubiera tantos muertos como con el COVID se sabría. No, porque con la influenza no pasó este fenómeno mediático gigantesco. No pasó que organismos internacionales entraran a la palestra. Entonces, bueno, todos los años hay unas epidemias de esto, lo demás allá, y se muere gente, pero eso no se convertía en un tema político, mediático, ideológico. Y por eso que hay algunos que tienen teorías conspirativas, tales como, por ejemplo, que todo esto del COVID fue hecho adrede para generar una situación que facilitara lo que llaman el reset del orden mundial. Porque tienen esta sensación de que hay algo artificioso en la manera como se ha hecho crecer el tema y se ha generado una paranoia y una histeria y una psicosis que va más allá de los hechos matemáticos de cuánta gente muere realmente con esta cuestión. Ahora, a esta altura, cuando se generan estas situaciones, en la historia humana, en todo orden de cosas, cuando se genera un movimiento de gente histérica, cuando se genera un movimiento que adquiere ribetes políticos y mediáticos, cuando el ir contra la corriente a uno lo cuelgan de un farol, no hay nada que hacer. El asunto hay que esperar que se detenga, que se termine, que se agote solo, como se agota un tsunami, como se agota un vendaval. No hay manera de pararlo con raciocinio, con argumento, con ecuaciones en un pizarrón. Hay que esperar que la ola agote su energía cinética y luego recogemos los pedazos. Y se ha generado ese fenómeno a nivel mundial. Punto. Y agravado por la crisis económica que ha generado a su vez sus propias muertes, ¿no? ¿Cuánta gente creen ustedes que se ha suicidado por quiebras? ¿Cuántas personas han muerto de otras enfermedades porque no las pudieron atender en los hospitales? ¿Cuántas personas están cucufatas literalmente o enfermas del mate, neuróticas, intolerables y han convertido su familia en un infierno por lo mismo? Porque quebraron, o porque quedaron sin pega, o porque no se pueden mover de su casa. La cantidad de daño que ha hecho todo eso no se menciona. Solamente el COVID, los que se murieron de COVID, los que se han muerto, todas las demás cosas no existen. Los que se han muerto porque no los han podido atender no existen. Los cancerosos o las personas que tenían que atenderse todos los meses porque tienen problemas los riñones, no existen. Esas muertes no existen. Ok, permítanme entrar a mi último bloque y recordarles, amigos, que si usted tiene una empresa o gestiona una empresa, una buena idea es ponerse en manos de controller para que detecte ya los problemas que puede tener usted en la contabilidad, en la auditoría, en la gestión en general de su empresa, donde siempre hay problemas. Y los peores problemas son los invisibles, de forma que usted está arrastrando un saco de piedra sin saber por años. La empresa le podría ir mejor y usted no tiene idea. Póngase en manos de controller, una empresa organizada, manejada por contadores, auditores que estuvieron 20 años haciendo esto en empresas internacionales grandes, y se saben esto al revés y al derecho. Póngase en contacto con controller, vea qué pueden hacer por usted. Mucho seguramente. Y si tiene usted un tema legal civil, ya sabe, Salinas y Ojeda son los abogados a los cuales tiene que recurrir porque son especialistas. No son estos abogados que le hacen al barrido y al fregado y que le están todo el tiempo pidiendo un chequecito porque hay que no sé qué cosa y que lo demás allá, y nunca se resuelven los casos. Salinas y Ojeda funcionan y funcionan bien. SalinasYojeda.cl es el lugar de contacto, no lo olvide. Y para mantener sus pisos como la gente, SMF. Y para mantener su ropa como la gente y su vajilla como la gente, Lavoclub. Ya saben,
producto hipoalergénico, biodegradable, viene en unos envases grandes que le duran mucho tiempo, todo perfecto, y SMF le limpia los pisos y se los deja perfecto. No olvide que los pisos son todos muy distintos, no es lo mismo un piso de cerámica que un piso de parquet de verdad, o un piso de eso que llaman piso flotante, que son, bueno, no me gustan mucho, creo yo, no es la cosa real para mí. Y continuamos con el ajedrez. ¿Necesito repetirles todo lo que significa el ajedrez para los niños? No. ¿Necesito repetirles lo bueno que es para una persona mayor el mantener su mente en buen estado con este ejercicio que es el ajedrez? No. ¿Necesito entonces decirles que entren a espacioajedrez.com y adquieran estos productos? No debiera, pero se los digo. Entren a espacioajedrez.com, adquieran la caja, adquieran el reloj digital, les van a llegar rápidamente, tiene un buen sistema de distribución, Pablo. Perfecto. Y finalmente, amigos, Mi Climo, para tener la climatización que usted quiera en su casa, en su departamento, en su oficina, la mejor climatización premiada ya 2 veces por su innovación y que ahora está ofreciendo una promoción en la región metropolitana y en la quinta región que se llama Outlet Climo, para que usted tenga el mejor clima a los mejores precios. Y el libro que les voy a mostrar hoy día es de un historiador británico que en un momento dado estuvo muy de moda, ahora ya debe estar medio retirado, está muy viejito, tiene como 86, 87, 88 años, claro que sigue escribiendo. En un momento estuvo muy de moda, vino a Chile, yo lo conocí, estuve conversando con él, fue muy difamado por algunos, por supuesto, porque lo encontraba muy reaccionario. Ahora imagínense cómo lo encontrarían. Me refiero a Paul Johnson, que es un historiador narrativo, no es un hombre que pretenda descubrir una nueva reliquia, una nueva momia, sino que él toma el material que le preparan, él trabaja con un montón de gente que lo ayuda, un poco lo que hacía Winston Churchill con sus libros de historia también, y luego él pone lo suyo, que es su visión, su interpretación y su estilo, que es muy entretenido. Paul Johnson ha escrito muchas historias, y esta se las recomiendo mucho, Historia de la Cristiandad. Tiene también una historia de los judíos, también es muy interesante. Pero como la mayoría de ustedes son cristianos y no judíos, les recomiendo este libro. Historia de la Cristiandad es un libro muy bien recibido por la crítica. No es solamente un libro que entretuvo al Villegas y a otras personas comunes y corrientes que no son profesionales. Aquí hay excelentes críticas de la revista de libros del New York Times, del Daily Telegraph de Londres y de otros montones más que están acá adentro, ¿no es cierto? El libro muy entretenido y una historia muy interesante la del cristianismo, realmente interesante. Uno no necesita usted ser cristiano, porque la historia del cristianismo, en el fondo, en gran parte, es un elemento constituyente de la historia de la civilización occidental. Así que les recomiendo este libro. Y uno que les mostré ayer y que no se los mencioné, el título ni el autor creo, y se los muestro más ahora, es El Rey de la Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que es el que cuenta esta historia de la gente tirando la caca por la ventana en un paquete a los tejados, porque en La Habana no había agua, no funcionaban los guates, no funcionaba nada, en los años en que escribió este libro. No debe ser muy distinto ahora. A lo mejor ahora no es necesario tirarlo en un paquete. A lo mejor ahora funciona la cadena. El Rey de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, que es uno de los libros que tiene Edisur, que es uno también de mi sponsor. En Edisur van a encontrar El Rey de La Habana, me parece que lo tiene él, de Pedro Juan Gutiérrez. Si no lo tiene él, recuerden que tiene otras cosas que les voy a mencionar en su debido momento, ya se las he mencionado. Y la historia de la cristiandad, repito, súper entretenido. La mirada de Johnson, como buen historiador británico, hay humor, a veces un humor, como el humor británico, que va como subterra, ¿no? Subsole. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.